Entonces, para iniciar esta clase, vamos a hacer un pequeño repaso de cuadros importantes para el aprendizaje del griego, para comprender también ciertas frases, recordando los casos también, recordando también los tipos de género que encontramos en las palabras. Y como ya hemos visto, por ejemplo, el neutro en español no existe. Las palabras o tienen un componente femenino o masculino, pero no neutro. Entonces, ahí hay una diferencia que no deja de ser menor para nosotros en nuestro idioma. Por ejemplo, si fuéramos alemanes, no sería tan extraño porque el alemán sí tiene neutro también. Pero para nosotros Ya. sí es un poco más extraño. Para nosotros está, por ejemplo, la y el, pero no hay un neutro. Incluso los animales Claro. también son femenino o masculino, no hay un neutro. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y recordando, tenemos aquí, por ejemplo, eh, en nominativo tenemos el jo, el ge y el to. Esos serían en plural. Tenemos esta eta en común en los femeninos, por ejemplo, y una o un sonido parecido también en el masculino. Por ejemplo, en nominativo tenemos o, acusativo ton, genitivo tú y dativo to. En femenino tenemos ge, ten, tes, te en el dativo. Y el neutro tenemos to, tú y to. Bueno, ahí se parecen un poco al genitivo y al dativo. En plural, generalmente lo vemos con una terminación s o ois o us. Tenemos, por ejemplo, en el nominativo masculino tenemos hoi, tenemos en el femenino hai, neutro ta, acusativo tus, acusativo femenino tas, ta en neutro, en el genitivo ton, en el femenino también es ton y en el neutro también es ton. Aquí ya tenemos como una ayuda. El genitivo plural es igual para cualquier género en el plural. Y tenemos Claro. finalmente el dativo tois, femenino tais y neutro tois. Entonces en el femenino es más se distingue fácil porque tiene esta eta, este sonido de e en el singular y tenemos el sonido de as generalmente. De hecho el genitivo lo único que no tiene la alfa, ese sonido a en el femenino plural. El neutro un poco más, pero se da a entender porque empieza con T todo. Todo empieza con todo, tú, to, ta, ton, tois. Entonces, tampoco es muy difícil de encontrar. Claro. Tenemos ahora este cuadro, que voy a agrandar un poco. Lo voy a agrandar un poco porque este cuadro es importantísimo en este momento, con lo que estamos viendo ahora. Tenemos eh, los cuatro tiempos que hemos visto hasta ahora. Y tenemos el verbo lío, que se acuerda usted, pastor, que era ese verbo. Digo, desatar. Desatar. Desato en realidad, porque lo que estamos haciendo el lío es este, desato. Ah, claro. Entonces vemos con este ejemplo de lío que, por ejemplo, si lo queremos pasar a un futuro, le agregamos esta sigma y queda como liso. Bastante fácil de distinguir, la verdad. En Sí. imperfecto no hay sigma, pero está el prefijo. Entonces quedaría elión. Elión. Y en el auristo, Elisa. Entonces en el auristo tenemos tanto el prefijo, tenemos la sigma y además tenemos una terminación diferente, que se parece un poco a las Mm. terminaciones femeninas, con un alfa. Entonces, Elión y Elisa son completamente diferentes, no son muy similares. Vemos lo mismo con el tú
o el usted, que tenemos lieis, liseis en futuro, porque el futuro aplica exactamente las mismas terminaciones que el presente. Ahora en imperfecto tenemos elíes y elisas. La mejor forma de recordar esto es recordando las terminaciones de cada tiempo. Por ejemplo, on, es, en, omen, ete, on, en perfecto. A, as, e, amen, ate, an. Y es más fácil de recordar eso que buscar la sigma y la e, porque si termina en ate, si termina en amen, si termina en as, en a o en an, es aoristo, sí o sí. Es más fácil fijarse en eso. Obviamente es bueno fijarse en todo, pero es más rápido. Claro. Tenemos él o ella, liei, lisei en futuro, elien en imperfecto y el elisen en aoristo. Ahí hay que tener ojo porque ahí se parece mucho al imperfecto. El aoristo ya tiene la sigma. En el nosotros tenemos liomen, lisomen, eliomen, aquí el imperfecto es exactamente igual al presente y al futuro, y tenemos elisamen en el aoristo, y ahí cambia amen por omen. En ustedes tenemos liete, lisete, eliete, elisate. Se nota más la diferencia. Y en el ellos tenemos liusin, lisusin en futuro, elión, que aquí si se fija es exactamente el ellos igual al yo, por lo tanto aquí el contexto va a decir a cuál se refiere. Y en el abristo tenemos elisan. Entonces este cuadro se ve eh, en primera plana la diferencia de los verbos que son como lío en los tiempos verbales. Si uno se fija bien, no es fácil determinar la diferencia. No son tan parecidos, Claro. la verdad, si uno se fija con detalle. Entonces esto es súper importante. Uno conociendo esto se ahorra harto. Conociendo esto ya hay un gran porcentaje del aprendizaje del griego que estaría en el bolsillo si uno maneja esto. Después las otras cosas son como va reciclando. Son muy parecidas a esto y es como que se va dando vuelta. Se amplía obviamente el vocabulario, pero como que va dando vuelta a los cuadros. Entonces, esta parte podría ser de lo más difícil del griego, reconocerlo. Pero una pregunta aparte. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en el lío aparece la U como upsilon, ¿cierto? Se llama upsilon. ¿Cuál? La U se llama upsilon, ¿Sí? sí. Y esa siempre se pronuncia como I, o cuando choca o se junta con alguna otra letra, suena como I. Sí, lo que pasa es que para nosotros parece una U, pero la pronunciación es como una vocal un poco francesa, porque es como se pronuncia I, pero poniendo la boca como U. No sería como lío, U, es como U, lío. Entonces, Ajá, es difícil para nosotros porque nosotros no somos franceses. sí, No se parece absolutamente a nada de lo que pronunciamos nosotros. Por eso generalmente se acepta una pronunciación como I solamente. Porque se mm, parece más a la I que a una U, la pronunciación. claro, claro. Ah, ya. Pero sería como lío, sería como curios. No es Kyrios, es curios. Es como curios. Un poco extraño para nosotros, pero si usted no quiere darse el problema de estar tratando de pronunciarlo, pronunciándolo como I funciona. Claro. Siempre como I. A menos que se junte, por ejemplo, con esto. Ah, ya. Cuando se juntan estas dos vocales, ahí así es una U. Eso suena como U. No sería OI, ni tampoco OU. Sería U. Ya. Sería Li Susin. Aquí sería el león porque está la opción está antes que la otra vocal.
No sería claro, el un, sería elión. Y aquí sí sería lisusin, porque se juntan las dos vocales claro, en ese orden. Pero eso tiene que ver con la pronunciación. ya, La pronunciación es importante porque obviamente saber pronunciar las palabras a nuestro cerebro le ayuda a reconocer más rápido el vocabulario. Pero en términos estrictamente necesarios de traducción, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, no importa tanto la pronunciación, más importa saber qué es lo que usted está leyendo. claro, Porque, no sé, si usted tiene que predicar y quiere ver su texto del Nuevo Testamento en griego y quiere analizarlo, nadie le va a estar revisando la pronunciación. sí, Lo que se pide de usted en ese caso sería que comprenda lo que está leyendo, cómo funcionan las mm, palabras. Entonces, pero es muy útil saber pronunciarlo porque nos ayudan a nuestro cerebro, a nuestra mente, a recordar cómo funciona. mm, Entonces, es necesario saber pronunciarlo, pero no es lo más importante. Difícilmente usted el día domingo va a ir a predicar y va a leer el texto en griego primero. sí, ¿Para qué? No lo va a entender nadie, lo va a entender usted nomás, quizá. claro, Pero sí conocer las palabras sirve mucho. sí. Entonces, ahondando con el tema de las palabras, vamos a ver el último vocabulario, donde incorporamos algunos femeninos. Entonces tenemos la palabra justicia. Si la puede leer, por favor. Ya está. Ese es, Dika, Dika yo, Dika yo su, Dika yo suen. Sería como dikaiosine. Acuérdense que lo Dicayosine. pronunciado, es mejor pronunciarlo como I que como U. Ah, tienes razón. Dicayosine. Dikaiosine. Tenemos después la palabra mandamiento que sería Esa es entole. Antole. Tenemos después la palabra autoridad, que si se fija está 102 veces. Bastantes veces aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. ¿Cómo sería? Exucia. Exucia, muy bien. Parábola. Me preguntó qué lea la otra, entonces no escuché. Sí, la parábola, porque no se lee igual. Ah, sí, parábola, ya. Y la de abajo sería eh, para, no, parecía. Es como parresia, así como media doble R. Entonces significa franqueza, valor, audacia. Ahora tenemos unos verbos, que es el sigo, ¿cómo se pronunciaría? Acolu, acolufeo. Muy bien, sigo. La conduzco, hago subir, restauro, ¿cómo sería esta? Anajo, anago, Anago. sí. Ato, amarro. Deo, Bien. Pienso, parezco. doqueo. Bien. Y soy misericordioso y tengo compasión de... Esa doble, no sé cómo se leerá. Eleo. Ah, también Eh, ya. sí. Y tenemos cuatro negativos en otros modos. O sea, por ejemplo, tenemos me, también es un negativo. Y de hecho aparece 1042 veces. Mm, Tenemos mede, que es ni, como cuando uno dice ni siquiera, o ni esto ni lo otro. Tenemos mequeti, ya no, no más, por ejemplo. Y tenemos mete, que sería ni también, que también funciona como un ni. Entonces hay que tener ojos con estas negaciones. Vamos con más vocabulario. Y vamos a partir con, primero voy a leer esto, jara, alegría, gozo.
Y aquí vamos a leer algunos masculinos. El apóstol, ¿cómo se pronunciaría? Apóstolos, Apóstolos. Muerte. panatos, Sanados. Ojo. ojo, sería, esa era, eh, oxalus. Esa se pronuncia como una F. Ah, Eso sería oftalmos. Oftalmos. Y si ustedes recuerdan al médico de los ojos, ¿cómo se llaman? claro, oftalmólogo. Oftalmólogo. Entonces, oftalmos. Claro, De ojo, bien. Tenemos más de griego de lo que pensamos. sí. Fariseo ahora. Fari, farisaios, Farisaios. Tenemos también aquí deseo, quiero. pelo, Celo. Miro ahora. feo, feo, Teoreo. Ahora dejo sin valor aferio, a un eficaz inválido. cata, catar, catarge, catargeo, Bien. Doy testimonio, testifico. martureo. Aquí sería. Sí, martureo también, pero martireo suena mejor. Tiene razón. Y si se da cuenta, doy testimonio, testifico, es martireo. ¿Le suena conocido esa palabra, no? Como martirio, De mártir. de Los mártir, mártires claro. son los que han dado testimonio, los que han testificado. Y han muerto por eso. Mm, claro. Martireo es testificar. Tenemos ahora la palabra estoy a punto de o tengo la intención de Melo, melo. Y ahora me arrepiento. eh, metanoie, metanoio, Metanoeo. Vamos a ver algunos neutros también aquí, que sería animal salvaje o fiera. ferion. Serium. Tenemos ahora vestido o ropa o manto, Esa es eh, Himation, que sería como, ese tiene, no se ve bien, pero tiene una respiración fuerte, sería Himation. Himation. Tenemos ahora tumba, monumento, sepulcro. Esa es eh, medio, mellón, algo así. Sería, sería Neion, sí. Sería Mnemion, Mnemion. Como que se pronuncia la M y la N, Mnemion. Claro, Rara para nuestro idioma. Oveja, sí. Eh, probatón. probatón. Interesante cómo se dice oveja, ¿eh? No se parece absolutamente nada a nuestro idioma. No. Probatón, oveja. O sea, es de esperar que cada vez que el Señor habla de sus ovejas, por ejemplo, en Juan habla varias veces, va a salir esta palabra probatón. Claro. Tenemos más dos verbos que ocurren únicamente en la tercera persona del singular, llamados verbos impersonales o defectivos. Tenemos es necesario, que se dice Dei. está permitido, Exio, exhausting. que sería existing. Existing, sí. Y la última, una preposición más, que funciona con un genitivo, Opiso. o piso, que sería detrás de, después de. O sea, pero tiene que ver con posición.
O sea, uno está detrás literalmente de otra persona o después literalmente de otra persona. Claro. Entonces, ¿qué es el modo verbal en español? Esto lo vamos a ver porque vamos a ver uno de estos en profundidad. O sea, no en profundidad, pero vamos a verlo como para entenderlo, que es bastante simple, la verdad. Entonces, el modo verbal es una actitud del hablante respecto del contenido de una oración y que se manifiesta en la conjugación verbal. La actitud de la persona que habla que se muestra con la conjugación del verbo. Entonces es importante la actitud del hablante, o sea, la intención que tiene. Por ejemplo, en un verbo que es indicativo, conocimiento más concreto, más certero. En uno que es subjuntivo, conocimiento menos concreto, valores de potencialidad o de realidad. Y el último, imperativo, valores de orden y petición. Y este es el que vamos a ver un poco más hoy día, el imperativo. Valores de orden y petición. O sea, son formas de dar órdenes y pedir cosas. Entonces, por ejemplo, formas no personales. Tenemos el infinitivo, que sería cantar. Cantar no tiene valor temporal, no tiene aspecto. Puede actuar como un sustantivo, por ejemplo, el correr, el amar, el hablar. Tenemos un gerundio, que es cuando estos verbos terminaban en ando generalmente. Aspecto progresivo con duración. Actúa como una especie de adverbio. Camina, silbando. Tenemos el participio, que no vamos a alcanzar a verlo, pero igual se estudia en el griego. Por ejemplo, cantado, que significa un aspecto acabado. Puede actuar como adjetivo. Un hombre cansado, una botella agitada. Pero no vamos a profundizar en eso, sino el imperativo después. Entonces el modo indicativo es para afirmaciones y preguntas, que es lo que hemos estado viendo ahora, todo este tiempo. Estamos haciendo afirmaciones y preguntas. Por ejemplo, estoy escuchando, estoy afirmando algo. Eso es el modo indicativo. Verbal. Tenemos el imperativo, que es el que vamos a profundizar hoy día, que es órdenes, que es escucha. Y eso nosotros lo vemos muchas veces en la palabra del Señor, donde uno lee y parece que te dan una orden. Y es no siempre una orden porque no es lo mismo en el español. Hay veces que sí, hay veces que no. Entonces es importante tomar en cuenta si es un imperativo o no. Tenemos un infinitivo, por ejemplo, la idea del verbo en general, que es escuchar. Participio, verbo funcionando como un adjetivo, como adverbio, escuchando, escuchado. Y el subjuntivo, que es duda o inseguridad o subordinación. ¿Para qué escucho yo? Negación indicativo, u. Este ya lo hemos visto. Cuando uno dice no. Sí, O uk. claro. Es porque hemos visto indicativo solamente. Y otros modos, me. Entonces vimos indicativo y ahora vamos a ver un poco el imperativo, que es bastante simple, la verdad. Por ejemplo, tenemos Hechos 16, 31. Pistewoson, epiton Kyrion Yesun. Pistewoson. Cree en el Señor Jesús. Entonces, este verbo pistewo ya no está en el modo que lo habíamos visto antes, indicativo, está en otro modo, que es el imperativo. Entonces, cuando leemos Hechos 16:31 y dice cree en el Señor Jesús, no es, si estuviera en indicativo, no tendría la misma fuerza. Podría ser incluso como una, por decirlo así, como una sugerencia. Pero la forma en que está escrito el cree, el pistewoson, que es imperativo, nos está diciendo que lo que está diciéndose en ese versículo es una orden. Cree en el Señor Jesús. No una sugerencia, no un consejo, sino una orden. Entonces es importante reconocer cuando los verbos están como una orden y cuando están como
una sugerencia o una afirmación, porque no es lo mismo. En nuestro idioma Claro. tampoco es lo mismo. Veamos más. Entonces, así funciona el imperativo. El imperativo solamente tiene la segunda persona, que sería tú, porque es una orden de el yo a ti. Entonces, solamente segunda persona. Y este se maneja en puede ser un imperativo presente o puede ser un imperativo aoristo. Tenemos, por ejemplo, en presente desata, que sería lie. Y no es lo mismo que habíamos visto antes. Por ejemplo, si yo decía tú desatas, diríamos lieis, ¿cierto? Tú Sí, desatas, lieis. O por ejemplo, si fueran yo desaté, Elisa. Pero si yo digo lie, estoy dándole una orden. No estoy diciendo tú mm, desatas, sino como desata, orden. claro. Entonces no es lo mismo. Tenemos eso en el presente, en el singular, y en auristo sería lison. Entonces si nosotros vemos lison y uno dice, ¿qué es esto? No se parece a nada a lo que tengo en el cuadro. Es un auristo imperativo. Entonces, notas. Son imperativos de la segunda persona singular o plural. Los imperativos auristos no tienen el aumento. O sea, no tienen el lison, por ejemplo. Sí tienen la sigma. El prefijo. El imperativo auristo tiene el sufijo sigma igual que en el indicativo. La segunda persona plural presente imperativo igual que la segunda presente indicativo. Los verbos que terminan en eo siguen las reglas normales. Por ejemplo, cuando es fileo, en presente la indicación sería filei. En auristo sería fileson, fileite, filesate. Entonces, así se ve como de otra forma. Después lo vamos a profundizar un poco más. Aclaración, sugerencia. Es fácil confundir el futuro del indicativo y el imperativo aoristo, porque ambos tienen una sigma entre medio y ninguno de los dos tiene un prefijo. Pero la clave está en las terminaciones. Por ejemplo, retomando Hechos 16, Pisteuoson, Epiton Kyrion y Esun. Cree en el Señor Jesús. Sería un imperativo aoristo. Si vamos para atrás del cuadro, Pisteuoson termina en son. No Claro. tiene el aumento, el prefijo. Pisteuoson. Cree en el Señor Jesús. Imperativo aoristo. Una orden. Tenemos Mateo 27:42 que dice Pisteuosomen epauton, que significa creeremos en él, que es un futuro. Termina en omen y lo otro no termina en omen, termina en on. Claro. Eso creeremos en él. Es una afirmación solamente. No se está ordenando nada, pero en la primera sí. Vamos con el siguiente. La diferencia entre el imperativo presente y el imperativo aoristo. La diferencia entre el imperativo presente y el imperativo aoristo. El presente habla de un proceso. El aoristo no está definido, no está marcado, es por defecto. Dijimos que era, por ejemplo, cree en el Señor Jesús. Pisteuoson es un aoristo, por lo tanto no hay una definición. El presente es un proceso. Aquí no tenemos algunos ejemplos. El imperativo aoristo es más corriente que el presente. Por lo tanto, fíjese bien cuando se emplea el imperativo presente. O sea, cuando encontremos imperativo en el Nuevo Testamento, por lo general van a ser aoristos, imperativos.
Si apareciera uno que se ve un poco parecido, en este caso tiene que preguntarse, ¿por qué se está dando aquí una orden que hace resaltar el proceso? Ejemplos. Eh, Quirésete, no, querícete, tu evangelion. En la terminación et tiene que ver con ustedes, ¿cierto? Sí, Querícete, y significa predicad las buenas nuevas o prediquen el evangelio. Y ese querícete, si vamos al cuadro, viene de querizo, y sería ete, ustedes, y no sería un aoristo. Eso quiere decir que esa orden que se está dando aquí tiene que ser algo que ocurra continuamente. Entonces, querícete tu evangelion. Es como predica el evangelio, pero uno podría decir, uno, obviamente uno no cree eso, pero hagamos que hay una persona que no es cristiana y está leyendo esto y dice, predicad las buenas nuevas. Y esta persona es un nuevo converso. Y dice, yo ya prediqué las buenas nuevas una vez a una persona. Y usted le dice, pero tiene que seguir predicándole a más personas. Pero no, porque él no me dice cuántas veces, me dice que lo haga nomás. claro. Entonces, si yo lo hiciera una vez, yo podría decir, ya cumplí, ya lo hice una vez. Pero aquí el imperativo, o sea, claro, el imperativo que tenemos aquí, que no es el aoristo, el presente, tenemos predicad las buenas nuevas. Y como es un querícete, que como dijimos antes, el presente es un proceso, es algo que no acaba, significa que esto, predicar las buenas nuevas, tiene que ser algo que se haga continuamente y que se mantenga en el tiempo. Una orden mantenida, un proceso. No es para un momento puntual, solamente. No es como decir, predícale a él, ahora. Así. Eso sería como una orden para un momento puntual. Pero predicar las buenas nuevas con un imperativo presente significa que tiene que ser algo que se haga ahora y que se continúe haciendo porque es un Claro. proceso. Entonces, esos detalles en una predicación, en una lectura, sí valen. Sí son importantes. Tenemos ahora aquí ahora blepsate tapróbata. Tengan o tened cuidado de las ovejas. Blepsate. Blepsate está en un aoristo, ¿cierto? Lisate, Sí, segunda persona. Entonces tengan cuidado de las ovejas. Ahí, por ejemplo, no está en un proceso. Ahora, esto que estoy leyendo no son parte de la Biblia, son como frases que parecen como de la Biblia, pero no son. Pero tened cuidado, aquí no está hablando de un proceso, sino está hablando de una opción por defecto, o sea, es algo que hay que hacer en ese momento. Tenemos también Kyrie Soson Ton Laon. Señor, salva al pueblo. Una opción por defecto. Soson está en un aoristo imperativo aoristo. Soson. No, no dice Señor, salva al pueblo continuamente, sino que lo haga, por ejemplo, ahora. Podría ser. Como les digo, estos no son pedazos de la escritura, son solamente ejemplos. Señor, salva al pueblo. Y eso está escrito con un imperativo presente, por lo tanto, no sugiere que sea algo como sea un proceso, sino que es algo que se hace puntualmente. Esa es como para mostrar la diferencia, básicamente. claro. Entonces vamos ahora a traducir un poco. Equivale. Pero le voy a poner el cuadrito aquí para ayudarlo un poco. Lo vimos recién, así que... Así que tenemos el cuadrito del imperativo presente y aoristo. ¿Se acuerda que es equivale?
vale. Recién lo no mencionó, pero tengan cuidado, parece, ¿no? No. No, no, no lo ven. ¿Se acuerda que era palo? Valo. Ah, arrojar. Sí, entonces equivale Echar fuera. exactamente. O expulsar también podríamos dejarlo. Pero lo mismo. Claro. Entonces, este equivale, ¿está en un imperativo presente, singular o plural, o un imperativo aoristo, singular o plural? Mm, pues yo creo que está en singular. Pero no, no lo veo claro si está en presente o en ahorita. Fíjese en las terminaciones, por ejemplo. ¿A cuál se parece más? Al presente. Claro, porque las veces terminan on y ate. Y además Claro, tiene una sigma. Aquí equivale no tiene sigma. Este termina en ete el plural, entonces es un singular. Entonces, podríamos traducirlo, por ejemplo, de dos formas. Podríamos, si ponemos aquí la... Voy a insertar aquí un texto. Podríamos ponerlo así como hecha fuera, por ejemplo, con exclamación porque es una orden. claro. Como también podríamos decir, como ya dijimos que el presente es un proceso, podríamos escribirlo así. Sigue echando fuera, pero no como un consejo, sino como una orden. Claro. Porque dijimos que el presente era un proceso. Sí. Veamos ahora metano, metanoeson. Ese, Metan, ¿se recuerda esta palabra, no? creer. No, arrepentirse. Arrepentirse, muy bien. ¿Y en qué imperativo estaría? En ahorita. Claro, porque también son y sería singular o plural. Singular. Claro, Singular, entonces sí. sería aquí arrepiéntete. Arrepiéntete. Y esta es una acción puntual Claro. y decisiva. Veamos ahora el siguiente. Tereite ton nomon. Ese igual está en Terei viene imperativo. de guardar. Tereo. El verbo tereite, ¿en cuál estaría? Ah, en ahoristo. No, estaría en el presente plural. Fíjese. Liete. Ah, sí, no, yo estaba mirando la Tereite. última palabra. No, Sí, el visto es ate. claro. Aquí sería tereite ton nomon. Entonces sería como guarden la ley. Ahora, acuete ten fonen. Esa está en segunda persona del presente. Plural. Acuete. Claro. Y se le ocurre que es acuete o no. Sería escuchen, Acu... porque es escuchar, ¿cierto? Escúchese hoy. Escúcheme ya. Escuchen ten fonen. Ten es un artículo femenino. Y fonen, ¿se acuerda qué es? Mm, ah, no me acuerdo. Se me suena, pero no me acuerdo. Sería voz. A mi voz. Escuchen la voz. ¿Y está fonen? ¿En qué caso estaría ese fonen? El caso es acusativo.
Exactamente. Acusativo. Voy a tomar este mismo cuadrito. Vamos a esto. Y después de este ejercicio le voy a mostrar las páginas que le comentaba. Entonces, primera palabra. Cetésate tonfeon. Cetesaten, esa está en aoristo, segunda persona, plural. Es claro. Y cetésate tiene que ver con buscar. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Usted ya sabe que es buscar en la... ¿Cómo lo traduciría usted? Eh, buscó a Dios. Acuérdese que es un imperativo. Ah, tiene razón. Eh, buscaron a Dios. Que sería como busquen a Dios. Porque es una orden. Ah, claro. Y ahora, cetésete a Dios. Ese es presente. ¿Ya? Buscan a Dios. Claro, es que aquí tenemos un problema. Porque aquí puede ser, tal como dice usted, un presente imperativo, plural, pero también podría ser un futuro. Son iguales. Entonces, el contexto lo va a decir. Ah, Eso puede ser un problema, porque son iguales. Vamos con la número 3. A ver si la puede leer usted. am, ano, anoi, anoi son tus ura, uranus. Anoixon tus uranos. ¿Sabe qué es Anoixon? Anoixon viene de anoigo. No, Pero esa gama se fusionó con esa sigma y se transformó en esa anaxi, Anoixon. Entonces, en realidad ahí hay una sigma metida en esa palabra. Y anoigo viene de abrir. ¿Y en qué? aoristo, No, pero ahorita singular, ¿cierto? Sería como singular, sí. abre. ¿Y abre qué? Em, el cielo, Claro, aquí está en plural, así que sería los cielos. los cielos. 4. Leo, ¿Sí? ya. Didásquete, auton, Se dirás que de auten. auten, ¿Y qué tendría que ver didásquete? esa está en segunda persona del presente, plural. Exactamente. ¿Y qué significa didásquete? Eh, enseñar. Claro, entonces ¿cómo lo traduciría usted? Ese didásquete. Em, hicimos que estaban presentes. Enseñan, enseñen. Enseñen. Auten tiene que ver con... Bueno, sí, enséñenle a ella, por ejemplo. Porque tiene que ver con un femenino. A ello. Vamos con el 5.
Este. Lío, no, ese, lízate, ¿Sí? lízate ta, tecna. ¿Cómo lo podríamos traducir eso? Ese es, desaten, desaten la, ¿Sí? tecna, no me acuerdo. Tecna es niños. Ah, Se desaten a los niños. Está repetida esta de aquí. No me di cuenta. Ya, desaten a los niños. Entonces, eso sería esta clase del imperativo. No sé si tienen alguna duda con el tema. no, hay que obviamente reforzarlo más, no. Sí, lo que hay que recordar siempre es que los auristos imperativos no son pasados. Claro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, le voy a mostrar una frase aquí. A ver, tenía una anotada para mostrarla. Em, Voy a mostrarle Mateo 3. Mateo 3, 2. Mire, voy a compartir la pantalla de inmediato para que vea conmigo esto. ¿Lo está viendo, cierto? Sí, ahí dice que empezó a compartir, sí. Ya, estamos en Mateo 3, 2. Y aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo tengo una reina, bueno, tengo una reina de 1909, voy a poner otra. Ah, mira, no está, no está solamente esa reina Valera. Es que lo que pasa es que el software es de, o sea, la página es de es en inglés. Entonces no tiene Reina Valera 60, pero tiene 1909 que también nos sirve. Claro. Entonces, tenemos Mateo 3, capítulo 2. Eso dice, y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que dice. Y aquí vamos a Mateo 2. Si lo puede leer, por favor. Ahí está marcado el versículo. Ya, espera, ahí lo voy a agrandar. Dice lejón, lejón, meta, metanoite, eh, engiken, eh, gar, basileia, ten, ura, uranon. Claro. Legon metanoiete engiken garge basileia ton uranon. Entonces, la palabra, si yo la pongo aquí arrepentíos, me sale que es metanoiete, metanoieite, ¿cierto? Y si yo le Sí, aprieto con un botón acá encima, me sale en inglés, pero me sale verbo, que es un verbo presente, activo, imperativo. Entonces, aquí me sale que un imperativo. Este arrepentíos es una orden. Entonces vemos que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto diciendo, dando la orden. No como, no es avisando, por ejemplo. Si mm, lo quisiéramos ver como una forma ya como tratando de discernir. No es que Juan el Bautista anda por la calle dando aviso de que se acercó el reino de los cielos porque está Jesucristo en la tierra. Él está dando la orden a los judíos de que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. No es lo mismo claro. avisar que ordenar. Ahora ahí,
ahí donde está pensando usted, dice activo también. Eso igual da una información extra, po. Claro, pero eso todavía no llegamos a esa parte del griego. Ah, ya. Por ahora nos quedamos que es un presente imperativo. Mm, Bueno, y ya, acá en inglés dice cambiar la mente, arrepentirse, cambiar la mente por algo mejor. Mira, incluso aquí es más literal, dice que metanoiete significa cambiar la mente por una mejor, de corazón aborrecer los pecados antiguos. Entonces no es solamente metanoiete, no es arrepentirse en el sentido, eh, tiene ese doble sentido. Por ejemplo, cambio mi mente, cambio mi forma de pensar, y no solamente eso, sino que mi forma de pensar anterior ahora la aborrezco. Ya no quiero ser claro. como antes, y cambié. Entonces tiene ese doble significado. Y con arrepentirse es como decir, pucha, me lamento de lo que hice antes. Y nada más. Mm, Pero el metanoyete tiene que ver con una orden de que uno tiene que cambiar de mentalidad y al mismo tiempo odiar lo que hacía antes. claro. Entonces, bueno, aquí hay otras palabras que usted conoce, igual. Por ejemplo, Basileia, reino. Claro. Tun Uranon, reino, está en dativo esto, reino de los cielos. Busquemos otra, a ver, vamos a ir al capítulo 4. Esta página se llama Bible Web App. Sí, Bible Web App. Así se Así no lo llama. puede buscar o no. Sí, sí, está en Google, uno la abre y es gratis. Tiene que tratar de ponerle la Biblia en el español, sí. Claro. Entonces voy a poner el 4. Mateo 4, vamos al versículo 17. Entonces, y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Apotote, Tote era entonces, eh, er, Erxato, Erxato, Joyesus, Kerisein, Kerisein, vemos que el Keriso es predicar, Kailegein, Metanoiete, Engikengar, Jebasileia, Ton Uranon. Lo mismo que decía Juan el Bautista. Claro. Entonces, Kerisen, por ejemplo. Kerisen es un verbo infinitivo. Entonces aquí la traducción predicar es correcta. Aquí no dijo predicó, ni predicará, ni estaba predicando, sino predicar. Traducción perfecta. Y dice arrepentidos, metanoieite. Exactamente la misma palabra que usaba Juan el Bautista. Por Claro. lo tanto, Jesús tampoco está avisando, sino está dando una orden a las personas. Entonces, eso pasa con un montón de, por ejemplo, vamos a Juan. Juan 1.1 que ya lo hemos visto. Entonces, en Arge, en Hologos, Kai Hologos en Proston, Theon, Pros. Pros significa estar cerca, estar como hacia, como mirando hacia. Entonces el verbo no solamente era, sino que no era que existía solamente en el mismo tiempo con Dios, por decirlo así. Sino que dice pros significa que estaba cerca y que estaba hacia Dios. De hecho, algunos Claro. dicen que estaba como lo que quiere decir el griego, que está como frente a Dios. Y eso, si uno lo ve así, es súper importante por el tema de la Trinidad. Jesús, que es el Claro. Logos, es exactamente igual que Dios el Padre, porque están frente a frente y existe desde el mismo tiempo que Dios el Padre. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son interesantes de ver.
A ver, vemos la palabra tinieblas aquí, por ejemplo, escotía, escotías tinieblas. Entonces fue un hombre enviado a Dios, el cual se llamaba Joanes, Juan. Mm, Entonces este vino por testimonio, mire cómo se dice testimonio, martirían, claro. la misma palabra que martirían, ina martirene, martirese, para que diese testimonio, peritu, fotos, que es luz. Inapantes, pisteus, pisteusosin, aquí tenemos un oristo, pisteusosin, para que todos creyesen en él. Para que todos, dice, para que crean que es verdad, para que sean persuadidos, para que pongan su confianza en lo que creen. Entonces, por ejemplo, ese creyesen no es solamente... O sea, la traducción es correcta. Dice pisteuososin, para que crezcan, para que crean, creyesen. Entonces, pero aquí dice que es un poco más amplio. Dice, por ejemplo, para que piensen que es verdad, para que se persuadan de esto, para que le den crédito, para que tengan confianza en lo que creen, para tener confianza. Entonces no es creer solamente que Jesús ya existió y listo, con eso me conformo, sino que Claro. tienen que depositar su confianza. Y en eso significa creer de una forma más amplia. Entonces, de repente, a veces el español se queda un poco corto, porque obviamente no es el mismo idioma. Sí. Hoy vemos la Entonces, profundidad del griego. claro, entonces en la profundidad del griego uno dice, porque usted le dice para que creyesen por él, y cualquier persona dice, pero yo sí creo. Pero es que ese creyesen no es solamente reconocer de que Jesucristo existió, Mm, sino tener su confianza en él. Esa es la verdadera, ese es el creyesen al que se refiere el griego. claro. Entonces ahí hay una extra de profundidad, obviamente. Mm, Le voy a mostrar otra cosa que igual, esto yo lo uso bastante. Se lo voy a mostrar. Esto está en YouTube ya. y se llama... eh, usted lo puede buscar en un canal que se llama Dosis Diaria de Griego. Se lo voy a mostrar al tiro. Entonces, aquí lo encontré. Entonces, aquí está. Este es un canal de YouTube que se llama Dosis Diaria de Griego. Y por ejemplo, este canal lee en completo, versículo por versículo, el libro de Filipenses. No solamente lo lee en griego, sino que después lo explica. Y Ah, mire. no me refiero a una explicación como una interpretación, sino como que le dice, por ejemplo, este es un oristo, este es un sustantivo, así. Mira, veámoslo. Filipenses capítulo ¿Escucha o 1, no? Sí. versículo 1. Paulos kai Timotheos douloi Christou Jesou pasin tois hagiois en Christo Jesou tois usin en Filipois sun episcopois kai diaconois. Tenemos aquí el comienzo de esta epístola. Empezamos con una salutación, un saludo, y este saludo típico de Pablo empieza, ¿verdad?, con las personas que escriben esta carta. Aquí en este caso es Pablo y Timoteo, y a las personas a quien se les dirige la carta o la epístola, y esto lo vamos a ver en el dativo, un dativo de complemento indirecto. Las gramáticas prefieren utilizar el término de receptor, ¿verdad? Un dativo de receptor, porque estas personas están recibiendo la epístola, en este caso. Ahora, vamos a traducirlo.
Dice, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, los que están en Filipo, con los, aquí episcopos, esto es con los supervisores y con los siervos. Ahora, generalmente traducimos esta palabra como obispo, ¿verdad? Pero la idea es que es una persona que está supervisando, está velando por, ¿verdad?, la grey de Dios, por las personas de la iglesia. Y también Pablo saluda a los siervos, las personas que ministran, ¿verdad? También se puede traducir como diácono, que es como comúnmente vemos esta palabra en las versiones modernas. Entonces Pablo está saludando a los santos, es decir, todas las personas de la iglesia, todos los miembros de la iglesia, esos son los santos, la iglesia de Dios, a los miembros de la iglesia, los santos, y está saludando a los obispos y a los diáconos, a los ministros. Ahora tenemos aquí el nombre Filipois, que están en Filipois, y nos estamos refiriendo a en donde viven ellos, ¿verdad? Recuerden que los nombres de ciudad o de lugares en griego muchas veces aparecen en el plural. Aquí está en el plural dativo. Ahora vamos a ver esta construcción. Tois usi. Esto es un participio presente activo. Este en el caso dativo es masculino plural del verbo eimi, y es un participio adjetival porque está funcionando como el adjetivo de todos los santos, los que están en Filipos. Saludos a ellos, ¿verdad? Dice Pablo. Entonces, como ve, hay una explicación bastante del griego, básicamente. Sí, está buena. Varias Y palabritas que hemos visto. varias, de hecho, podríamos haber traducido por lo menos la primera mitad solos. Sí. Entonces, bueno, esas dos cosas les quiero dejar. Y también, por ejemplo, está... A ver si lo tengo. Acá lo tengo. Mira, yo uso... Está, por ejemplo, este que a lo mejor usted lo conoce, la concordancia Strong. No sé si la conocen. Sí, gracias a Dios lo tengo. Ya. Eso también tiene para buscar el Sí, griego, gracias a para... Dios lo tengo ese. Sí, el problema con este, o sea, está buena. De hecho, hay otra página que se llama Logos Calogos, que también, y tiene los mismos números que la Strong. Te la voy a mostrar al tiro. Y yo aparte de eso, Ya. tengo esta. Ah, sí, es igual. Sabes que lo compré hace muchos años y sin tener conocimiento, pero igual me ha servido. No, no teniendo el conocimiento, pero me ha servido. Sirve muchísimo. Y por ejemplo, lo voy a mostrar al tiro. Esta página que se llama Logos Calogos. A lo mejor la conoce, a ver, lo voy a compartir. Esta está buena porque traducen inmediatamente el español. Esta la había visto, ¿no? Ah, no. Entonces, en Arge, en principio, estaba haciendo la palabra. Aquí lo traduce literalmente así. No hace como una traducción para que la entendamos nosotros. En principio estaba haciendo la palabra y la palabra estaba haciendo hacia él Dios y Dios estaba haciendo la palabra. Esa es la traducción. Pero lo bueno del logos calogos es que, por ejemplo, si yo busco logos o sí, logos, y yo aprieto aquí donde está el número, Mm, la aprieto y me dice Strong 3056 logos. Aquí está toda la lo que puede significar logos.
Y ese número 3056 es el mismo número de esta concordancia Strong. Claro, Entonces, si usted va al 3056, aquí le va a salir el logos. Entonces, claro. es buena porque lo puede usar como complemento. Y aquí, en esta página que se llama Logos Calogos, la busca en Google, le sale, es gratis, está en español. Busca el evangelio que usted quiera. Incluso yo ahora en marzo empiezo a enseñar acá en griego, o sea, hebreo también. Entonces tenemos el Génesis 1, versículo 1. Entonces también lo tiene en hebreo, por ejemplo. Entonces, Berechit, Bara Elohim, Et, Et, Shamaim. Entonces, también aquí está el en hebreo. Sirve para el griego y el hebreo. Y como le digo, los números que tiene son de la concordancia Strong, entonces lo puede como usar como complemento. Porque Claro, esto vendría a reemplazar lo que uno podría comprar como una Biblia interlineal que se llama, donde está exacto. el idioma original y la traducción. Pero el Logos Calogos es gratis, está la Biblia completa. Qué bueno. Así que le puede servir igual. Gracias, gracias. Ya voy a tomar. Ahí estamos terminando.